El universo Marvel es omnipresente. Es una parte enorme de la cultura pop. Marvel es una potencia actualmente, pero la mayoría no sabe que antes casi no existía. La gente se cree que Stan Lee apareció de repente y creó a unos personajes geniales, pero en realidad él ya llevaba en la industria un par de décadas. Si empiezas a desentrañar la historia, ves que todo comenzó cuando Stan Lee dijo basta y se alejó un poco de los cómics. Quería dejar ese trabajo. Me apetecía hacer cosas diferentes. Marvel tuvo mucha suerte en cuanto a la época en que surgió. Si Stan Lee y Jack Kirby no hubieran estado en el lugar y momento adecuados, hoy en día no existiría Marvel Comics. Cuando te das cuenta de que Stan Lee y Jack Kirby escribieron todos estos cómics que se han convertido en películas emblemáticas, resulta increíble. Stan y Jack se unieron en un giro monumental en la historia de la cultura pop que nadie vio venir. No había nada que te hiciera pensar que esos tipos fueran a cambiar el mundo. My name isn't Stan Lee, it's Stanley Lieber, and I cut my last name in half to make it Lee, because I figured someday I'm going to write the great American novel, and I don't want to use this name that's going to be so famous someday, use it on comics. Stan Lee aspiraba a ser un gran escritor. Aspiraba a contar la gran historia estadounidense, pero también tenía que ganarse la vida y se dedicaba a la empresa familiar, que en aquel momento se llamaba Timely Comics, pero que acabaría cambiando su nombre a Marvel. Creo que tenía 17 años en aquel momento. Oí que había una vacante en una editorial de un primo mío y cuando llegué allí descubrí que la oferta era para el departamento de cómics. Y llamarlo departamento es un decir, porque consistía en solo dos personas, Joe Simon y Jack Kirby. Entré, les dije que me gustaría trabajar ahí y apenas levantaron la vista de lo que estaban haciendo. Dijeron, vale, de acuerdo. Necesitamos ayuda. Me mandaron a la tienda de abajo a por un sándwich y así empezó todo. Jack Kirby era un proletario del Lower East Side. Y mientras que la mayoría usaba los cómics como un trampolín, él abrazó ese mundo. Era lo que quería hacer. The newspapers at that time were very large, colorful, and I loved the comics because of the brightness displayed by the fellows who drew them. They remained with me always, and when comic books first came into being, it drew me to them. Jack era un tipo fantástico. Era increíble verle trabajar, porque era como si ya lo tuviera dibujado en su mente. Todo lo que hacía le salía perfecto. Capitán América fue un éxito bastante rápido. Salió justo antes de la Segunda Guerra Mundial, con la famosa portada del Capitán América dando un puñetazo a Adolf Hitler. Pero lo que pasó fue que Joe Simon y Jack Kirby, los creadores de Capitán América, dejaron Timely Comics porque sentían que no se les estaba pagando lo suficiente. Y de repente un chico de los recados, Stan Lee, se convirtió en editor. Era el único que quedaba en el departamento y el editor me dijo, ¿podrías encargarte de este puesto hasta que contrate a un adulto? Le respondí que por supuesto. Y probablemente se olvidó de contratar a otro porque a partir de entonces yo fui el que hacía los cómics. Durante 20 años bajo la dirección de Stan, la editorial se dedicó casi por completo a seguir cualquier moda que hubiera. Sacaron westerns, historias de miedo, románticas. Pero Stan no solo quería escribir cómics. Todos los que escribían cómics querían escribir cosas distintas, porque los cómics eran desechables, no se volvían a imprimir. Era una industria donde, por muy bueno que fueras, no llegabas a ser muy famoso. No te hacías rico, y Stan solo permanecía allí porque era el único trabajo que tenía. Se llevaba bien con el dueño y le costaba dejar aquello de lado, porque curraba tantas horas que no podía tomarse tiempo libre para escribir una novela. Estaba atrapado, en cierto modo. Lo que le pasaba a Jack era que pasaba por una mala racha durante los años 50. Sus cómics ya no mostraban la misma vitalidad y se habían vuelto muy sosos.
Acabó en DC haciendo Challengers of the Unknown. Allí creó Challengers of the Unknown y un par de cosas más hasta que se marchó de DC. Algunos de sus trabajos estilísticos les parecían malos dibujos, pero él tenía una familia que alimentar. Jack se pasó por diferentes editoriales en busca de trabajo y no había gran cosa. En los 50 hubo un gran rechazo a los cómics. Un subcomité del Senado llegó a culparlos de la delincuencia juvenil. Las iglesias organizaban quemas de cómics y las ventas tocaron fondo. Stan pasaba por la crisis de los 40. Ya tenía más o menos esa edad y se dio cuenta de que tenía sueños que aún no había cumplido por haberse quedado allí tanto tiempo, esforzándose lo mínimo. Y en aquella época, DC empezó a apostar fuerte por los superhéroes, con esa idea genial que tuvieron de unir a sus principales héroes en un grupo. El que era entonces el editor me dijo: Stan, he oído que DC Comics tiene un cómic llamado La Liga de la Justicia que se está vendiendo bastante bien. Quizá deberíamos hacer uno con muchos superhéroes. Y mi esposa decía: si quieres dimitir, de todos modos, ¿qué tal si escribes un libro como a ti te gustaría? Lo peor que puede pasar es que te despidan, pero ¿y qué más da si te vas a ir? Cuando pasas por una crisis, a menudo es cuando surgen las mejores ideas. Decidí probar a escribir cómics algo distintos y quería que Jack Kirby hiciera el primero, porque me parecía el mejor que había entonces. Debió de ser raro para Jack Kirby volver y trabajar para el hombre que había sido su ayudante casi 20 años atrás. Pero como artista, no disponía de muchas opciones y se vio forzado a regresar a Marvel. A principios de los 60, nadie imaginaba que estos dos tipos serían capaces de crear algo tan especial que se recordaría al año siguiente. Y mucho menos décadas después. En los años 50, DC dominaba la industria. Era la gran compañía editorial de cómics que todos conocían porque tenía a Superman, Batman y Wonder Woman. Estaban bien establecidos y llevaban 20 años de ventaja a Marvel Comics. Tenían acuerdos de distribución que llevaban sus revistas a los kioscos de prensa, pero iban siempre a lo seguro. Por tanto, las historias que salían en los cómics estaban dirigidas a niños muy pequeños. Estaban escritas para niños de 7 años. No se pensaba en la caracterización, en la personalidad. Así que en la primera, que fue Los Cuatro Fantásticos, intenté tratar a estos personajes de cómics como si aquello fuera un libro de algún autor famoso, como Charles Dickens, y convertirlos en personajes lo más realistas posible dentro de un cómic. Even the villains are people. There is something in their lives that makes them become a problem to others. No eran como la Liga de la Justicia de DC. Sus personajes tenían conflictos, problemas. Sinceramente, no creo que pensaran que fueran a tener éxito. Recuerdo ver Los Cuatro Fantásticos en los kioscos en el verano de 1961. Lo cogí y descubrí que era bastante diferente a los cómics de DC. No solo los dibujos eran más emocionantes, los textos eran distintos, porque los personajes eran un poco más realistas. Se trataba de un concepto distinto de los cómics de superhéroes, sin los mismos patrones de siempre. Además, hasta empatizabas con el villano. Se trataba de un tipo torturado que apenas podía ver, una criatura que daba pena. Los personajes de aquellos cómics tenían defectos humanos y creo que Stan Lee y Jack Kirby los desarrollaron e hicieron muy complejos desde el principio y eso gustó a la gente. La idea de que un equipo de superhéroes tuviera sus peleas y rupturas me dejó alucinado. Era mucho mejor que los cómics de Superman y Batman que estaba leyendo. Por suerte, aquel cómic se vendió y mi editor me dijo: escribe otro, Stan. Vamos en serio, saquemos más así. Stan estaba pensando en dejar los cómics cuando escribió Los Cuatro Fantásticos, y creo que le sorprendió su éxito tanto como a cualquiera. De repente las cosas empezaban a funcionar, y Stan y Jack pudieron avanzar un poco más en sus ambiciones.
Bruce Banner es un científico nuclear que durante el ensayo de una bomba atómica intenta rescatar a un joven de la explosión y le acaba alcanzando la radiación gamma. Como consecuencia de ello, de vez en cuando se transforma en un monstruo grande y rabioso. Es como Jekyll y Hyde, una auténtica historia de terror. Entonces Stan Lee también decidió cambiar el nombre de la compañía. Al principio, hace años, éramos Timely Comics. Luego nos llamamos Atlas Comics. La palabra Atlas no llamaba demasiado, así que decidí cambiar el nombre de la empresa a Marvel. Porque de ahí se podían sacar lemas estupendos, los podía relacionar con la era maravillosa de los cómics. A principios de los 60, en muy poco tiempo, Lee y Kirby crearon un enorme elenco de personajes que hoy en día nos siguen asombrando. Había una magia entre los dos que no se ha vuelto a ver en nadie. El trabajo de Jack era inmenso, y la fuerza de Stan residía en crear personajes y escribirles diálogos que fueran muy humanos, incluso contradictorios a veces. Pero dentro de aquellas páginas, de esa situación, te identificabas con ellos por la forma en que actuaban y las cosas que decían. De repente era todo muy humano. A medida que crecían y se expandían, sobre todo durante ese periodo de 2 años en el que crearon a estos personajes, la gente comenzó a valorar también otro aspecto: su calidad artística. Jack inventó una forma directa de contar una historia que, si miras los cómics anteriores a Jack Kirby, no hay comparación. Eran muy planos. DC Comics muy rara vez te mostraba primeros planos exagerados. O si golpeaban a alguien, te lo dibujaban a una distancia media. Y Kirby le dio un vuelco a todo eso. Sacaba primeros planos y otros puntos de vista. Cuando Jack trabajaba para DC Comics, le decían: no dibujes así, los personajes deben parecer más serios. Pero Stan sí entendió el estilo de Jack y le dejó esa libertad artística. Nadie sabía dibujar como Jack. Era increíble verle trabajar. Se hacían propuestas de nuevas opciones creativas a las que nadie había llegado antes. Cuando se me ocurrió la idea de Spider-Man, al principio quería que lo dibujara Jack Kirby. Pero hizo algunas páginas y Peter Parker parecía demasiado heroico. Creo que Jack estaba acostumbrado a dibujar personajes heroicos y atractivos, así que se lo pasé a Steve Ditko, porque pensé que sabría dibujarlo de forma que no pareciera el típico superhéroe. Steve Ditko no estaba muy interesado en la acción y la violencia. Él enfatizaba los aspectos humanos de las cosas. Por eso era tan bueno con las expresiones y actitudes de los personajes. Peter Parker es un chico débil que tiene problemas en el mundo real, que no desaparecen porque le pique una araña radioactiva y se convierta de repente en un superhéroe. Esa es una gran dicotomía. Siempre lo ha sido. Le insertaron fobias y debilidades humanas. Su primer pensamiento no es voy a cambiar el mundo y hacer el bien, sino voy a sacar provecho de esto, que es lo primero que pensaría la mayoría de la gente. Y crearon una increíble historia de moralidad cuando Peter deja escapar a un ladrón al que pudo haber detenido. Y esto conduce a la muerte de una persona importante en su vida. Ahí mostraron una consecuencia moral con la que la gente podía identificarse. La vida personal de Peter Parker era la esencia del cómic. Incluso cuando llevaba puesto el disfraz, seguía siendo Peter Parker y era con quien te identificabas. Eso fue un gran cambio. En aquel momento, Marvel había creado muchos personajes revolucionarios, pero tenían un problema: su distribución. En los años 50, con el fin de sobrevivir, Marvel firmó un mal acuerdo con la empresa matriz de DC, que les dio el poder para suprimir la distribución. Tenían problemas con la distribución y creo que DC se las ingenió adrede para que los tuvieran. Solo había un puñado de tiendas donde podías encontrar sus cómics. Ahí fue cuando realmente empezó la guerra entre DC y Marvel. Durante los años 40 y 50, DC era el competidor al que nadie podía toser, así que el hecho de que Marvel reinventara el negocio fue impresionante.
Cuando trabajaba para DC en los 60, ellos no entendían por qué aquellos cómics se estaban vendiendo. Me acuerdo de estar en una reunión con uno que mostraba un cómic de Spider-Man mientras decía 2 páginas enteras del chico hablando con su tía. ¿Cómo es que los lectores no se aburren? Debe de haber algún truco. DC sabía que Marvel era una amenaza, así que eliminaron la distribución de sus cómics. Stan se vio obligado a partir casi de cero y buscar otras maneras de aumentar la fama de sus personajes. Empecé a escribir una columna llamada La Tribuna de Stan, solo para que los fans me conocieran y supieran lo que pasaba en la oficina de Marvel, por llamarla de algún modo. Ponía créditos divertidos como, por ejemplo, dibujado por Jack Kirby con mucho gusto y repasado por Art Simek con un bolígrafo rechinante. Cualquier cosa con tal de acercarnos a los lectores y gustarles. Y así empezamos a recibir un montón de cartas de fans que, la verdad, también tenían su gracia. Había una diferencia. Si escribías una carta como hice yo a DC Comics, ponías estimado editor. Pero si escribías a Marvel, ponías queridos Stan y Jack. Les llamabas automáticamente por su nombre de pila, aunque yo era un adolescente y ellos adultos. Hola, Stan. ¿Qué tal? He leído tu historieta y, tío, es una pasada. Tu amigo fulano de tal. Éramos un grupo de amigos que hablaban, en vez de personas secas y aburridas. Eso creó un foro, una comunidad pre-internet donde chicos de diferentes ciudades podían comunicarse. Ponían su dirección en la prensa, se escribían entre ellos y fundaban clubes de fans. Había un club llamado la Merry Marvel Marching Society. Creo que aún conservo la pegatina. De vez en cuando, alguna de las cartas era de un antiguo compañero de clase al que no veías desde hacía tiempo y solo te escribía para vacilar. Marvel había encontrado un nicho importante. Eran conocidos entre los universitarios. La razón por la que la gente conectó con estos personajes era porque los habían escrito con un tono más adulto, que no eran los típicos superhéroes para críos de siempre. También tuvieron mérito Kirby y Steve Ditko por su estilo artístico, que en aquella época encajaba a la perfección con la contracultura y el movimiento hippie. The University of California's humor magazine, The Pelican, recently called Marvel Comics the greatest revolution in literature on campus since the fold-out nude. But I don't understand. Well, there is a little revolution that we like to think we've started. We're offbeat enough to appeal to the college crowd, to the so-called in crowd. Matter of fact, Esquire, a few issues back, referred to the 28 people who were most important to those on campus. And among the 28, which consisted of politicians and celebrities and so forth, they had the Hulk and Spider-Man, 2 of our ever-loving characters. Cuando Marvel irrumpió en la sociedad de aquel entonces, cogieron toda la mitología antigua y la vertieron en el mundo actual. Creo que mucho de eso tiene que ver con la época. El enfoque de Marvel de crear a unos superhéroes neuróticos con los que te podías identificar coincidió con la época del rock and roll. Nada de esto sucedió por casualidad. Que Pink Floyd hablara de Doctor Extraño en una canción popularizó Marvel aún más. Le dio fama más allá de su público habitual. Y los que adoramos los cómics, cada vez que alguien hacía una referencia a eso, pensábamos, «Oh, ¿cómo molas? ¿Tú también lo conoces? ¡Qué guay que lo menciones!» Como cuando Peter Fonda se llamó a sí mismo Capitán América en Easy Rider. What is the story of Captain America? What kind of a cat is he? Well, we revived him from the so-called golden age of comics. He's become satirical because we play him straight. Debe de haber sido fantástico para Jack Kirby recuperar a Capitán América y darle una personalidad totalmente distinta en sus cómics. Se convirtió en un estadounidense desilusionado. Esta forma de pensar tanto en Stan Lee como en Jack Kirby ya era casi una crítica social. Los X-Men se crearon en los años 60, en una época de reivindicaciones y derechos civiles. En ese sentido, sus historietas hablan de tolerancia y de no marginar a los extranjeros. Siempre he estado en contra del fanatismo.
Y los fans de X-Men me han dicho que esa serie de cómics es una de las mejores batallas contra el fanatismo que podía haber escrito. Los movimientos por los derechos civiles influyeron en algunos de los primeros cómics de X-Men. Salían senadores cargando contra esas personas que no son como nosotros y unos robots gigantes llamados los Centinelas. Esa historieta salió poco después de que guardias armados atacaran a negros. Los paralelismos son evidentes. Aproximadamente un tercio de las cartas de nuestros fans eran de chicos universitarios que decían: estoy haciendo una tesis doctoral sobre esto. Dime, Stan, ¿cuál es el trasfondo cultural de tal y tal suceso? Creo que visité más campus universitarios que nadie. A medida que avanzaba la década, Stan comenzó a inventarse a sí mismo, tanto como a cualquiera de sus personajes. Pasó de ser un tipo calvo y tímido a convertirse en una figura famosa que hablaba en todas las universidades y dejaba frases para la posteridad. Life is so insane that if you try to do anything that is the way things would be in real life, it has to come across like satire. So all of a sudden I learned that I'm a satirist. En cierto sentido, la faceta artística de Stan pasó a dominar su vida, y el hecho de que ocupara el centro del escenario no le sentó muy bien a Jack Kirby, que pensaba que él era el que estaba haciendo el verdadero trabajo. Jack era conocido y respetado en la comunidad y por los fans de los cómics, pero si le preguntabas a cualquiera quién era Jack Kirby, te decía, no lo sé. Y si preguntabas por Stan Lee, decían, el de Spider-Man y los cómics de Marvel. Ese fue el problema que perturbó tanto la relación entre Stan y Jack. Al principio, Stan y Jack trabajaban codo con codo para crear el universo Marvel. Pero como Stan estaba cada vez más ocupado con su boletín y con la tribuna de Stan, y tenía mucho menos tiempo, diseñó un nuevo método para escribir y crear cómics. El método Marvel fue una nueva forma de hacer cómics, que consistía en transferir al dibujante una gran cantidad de trabajo del que antes se encargaba el escritor. So I'd say, I'll tell you what the plot is. You just go home and draw anything, and I'll put the dialogue and the captions on your artwork. In that way, I was able to keep a lot of artists busy at once. They would draw anything. I never knew what to expect. Sometimes I didn't even recognize the story. It was different than what I had told them. Creo que en el binomio Stan y Jack no se puede ignorar que la narrativa y el liderazgo de Stan ayudaron a definir Marvel. Pero este método puso por primera vez a los dibujantes al frente del proceso de narración de los cómics. Casi todo en la trilogía de Galactus, que se considera como un punto de inflexión en los cómics, fue idea de Jack Kirby. En la serie Galactus, le di instrucciones a Jack Kirby para que dibujara la trama, y la dibujó toda magníficamente, como siempre. Pero hacia el final de la historia vi que había puesto a un hombre en una tabla de surf voladora y le dije, oye, eso no estaba, ¿quién es ese? Y Jack contestó, pensé que un tipo como Galactus debería tener un heraldo que fuera por delante de él en busca de los planetas, y me pareció una idea maravillosa. Le llamaremos Estela Plateada y será un personaje recurrente, será una estrella, así que él fue una creación conjunta de Jack y yo. Como equipo creativo eran coautores. Eran fantásticos cuando trabajaban juntos, pero a la hora de mostrarse al público tuvieron sus diferencias. Jack hablaba de una manera extraña, sobre todo cuando le ponías una cámara delante. Era malísimo frente a una cámara. En sus entrevistas era mucho más tímido, no tan abierto como Stan Lee, y eso le acabó afectando. A finales de esa época, Jack se había diluido en la sombra de Stan. El punto de inflexión fue un artículo en el New York Herald Tribune que describía a Stan Lee como el genio creador y se burlaba un poco de Jack Kirby.
El artículo se refería a él como un asistente de fábrica, de ojos oscuros, que siempre lleva un cigarro barato y un traje barato. Y solo decía eso de él mientras que dedicaba casi todo el artículo a Stan. Y a Steve Ditko, que probablemente fue uno de los creadores más influyentes en aquellos cómics de Marvel, ni siquiera se le mencionaba. Para Ditko, ese artículo agravó las tensiones que ya sufrían en la compañía. Ya tenían grandes diferencias creativas con respecto a Spider-Man. Cuando yo estaba allí, Steve Ditko nunca se pasaba por la oficina, excepto en un par de ocasiones para dejar algo, porque Stan había decidido que no tenía sentido que los dos hablaran. Aquello era rarísimo, que dos personas que estaban haciendo el que sería su segundo cómic más vendido llevasen meses sin hablarse. Las vivencias de Steve Ditko y Kirby por aquel entonces son muy similares porque ambos asumieron el control creativo de los cómics que estaban dibujando. Historietas que en muchos casos se atribuían solo a Stan Lee. Si un cómic ponía escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby, eso le daba a Stan gran parte de un mérito que le correspondía al dibujante. Ditko se fue porque ya no aguantaba más. Y Jack siguió, pues creía que alguien acabaría reconociendo que él no se limitaba a rellenar páginas con las ideas de otro, pero eso nunca ocurría. Durante años a Jack Kirby no le importó no salir como escritor en los créditos. Pero cuando algo tiene éxito, todos empiezan a decir, este porcentaje es mío, este otro también. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y donde hay dinero, hay problemas. Fue una gran pena lo que pasó en la relación entre Stan y Jack. Una de las mayores alianzas en la historia de los cómics se disolvió en una de las mayores peleas de la historia. ¿Cuándo empecé a valorar a Jack Kirby? Es como preguntar, ¿cuándo te diste cuenta de que cada vez que sale el sol todo se ilumina? Así era mi nivel de admiración. Para mí, él era Marvel. Y me dolía mucho ver cómo lo estaban tratando. A finales de los 60, Marvel era un éxito, pero Jack Kirby no era feliz. Y no solo por el reconocimiento, sino también por el dinero. Las ventas subían, pero sus nóminas no mejoraban y sus condiciones tampoco. Jack usaba el término encadenado. Decía que estuvo encadenado a la junta directiva todo ese tiempo y que trabajaba en una especie de mazmorra. No les dejaban tener abogados. Cuando le daban un contrato a Jack, tenía que firmarlo en la oficina. Si les decía, quiero que lo vea mi abogado, ellos respondían que ningún abogado debía ver sus documentos. El problema es que Ditko, como Kirby, trabajaba por obra y servicio. Si algún día decidían que ya no le necesitaban y volvían a ganar algo con los Cuatro Fantásticos, él no se llevaba nada. Sobre los años 65 y 66, cuando empezaron a conceder licencias sobre la propiedad intelectual, aquella serie le sentó como una patada en la boca. Como los cómics eran tan animados, los productores pensaron en usar las viñetas de las páginas de los cómics y moverlas. Cuando preguntó, ¿no me deberían dar una compensación extra por esto? Le dijeron, calla y sigue dibujando. Publisher wants it all. The creative people are on a certain plane, and the publisher is on a certain plane. He lives with his lawyers and accountants, and he says, well, let's get toys out of this. Let's get sweaters out of this. Y se entiende que eso le pudiera haber molestado. A veces se pasó un poco. Hablaba de Stan como si fuera su opresor, más que el editor. Pero no era fácil para él. Veía que Stan se llevaba todos los halagos y que se le consideraba el principal motor del universo Marvel. Stan Lee encontró la manera de ser inseparable de Marvel sin dirigirla. Marvel siempre estuvo controlada por otras corporaciones, pero encontró la forma de ser un hombre clave e imprescindible en la marca. Por su prudencia, su inteligencia, su visión empresarial y por el personaje que se había creado a sí mismo. Por desgracia, los otros intermediarios que había entonces en la industria nunca valoraron a Jack como se merecía. Si no tienes ninguna obligación legal con ellos,
¿Dónde entra la obligación moral? Si te has esforzado por alguien durante décadas, si le has dado todos los personajes que está explotando, para que solo te den migajas a cambio, es para decirle adiós y que te... Había creado a todos aquellos personajes revolucionarios, pero la cosa llegó a un punto en que Jack se hartó y decidió tirar la toalla y marcharse. ¿Por qué Kirby dejó Marvel? Voy a serte sincero. No lo sé. No estaba presente en aquel momento. Creo que estaba en Europa o algo así. Y me enteré de que él había dimitido, pero nadie me dio una razón que yo pudiera entender. Sucedió lo mismo cuando Steve Ditko se fue. Sigo sin saber por qué se marchó. Cosas que pasan. Yo lo veo como el síndrome de Ab Iwerks. Ab Iwerks era el segundo de Walt Disney en todas las áreas. Probablemente el que más dibujaba de Mickey Mouse y el que más sabía de animación. Pero pasaban los años y no se sentía valorado. Así que se largó y fundó su propio estudio de animación. Pero fue un fracaso. Kirby fue a DC y creó una serie de historietas llamadas Los Nuevos Dioses, que recibieron muchas críticas por la narrativa y los diálogos. A todos les gustaban los dibujos, pero no era Stan Lee. Lo que le pasaba a Kirby es que no sabía escribir y se le notaba. Se le daban fatal los diálogos, eran raros y te chirriaban. En un cómic parodió a Stan con el personaje de Funky Flashman, que era un empresario mediocre y aprovechado, una auténtica caricatura de Stan. Stan y yo discutimos una vez. A mí me parecía que a Jack Kirby no se le había tratado nada bien. Él decía, ya, bueno, pero eso no fue culpa mía. Y yo, ¿has visto alguna de esas pelis de Dean Martin y Jerry Lewis? Siempre hay alguna escena en la que Dean Martin le dice a alguien, no le hagas eso a mi amigo. Stan, ojalá dijeras eso más a menudo. Y después de eso estuvo un tiempo sin hablarme. Eran dos hombres de mediana edad que crearon de la nada toda una serie de personajes famosos y revolucionarios. Por desgracia, a lo largo del camino su amistad se vino abajo y las disputas que tuvieron pusieron en peligro el buen trabajo que hacían juntos. A pesar de los conflictos posteriores, creo que sentían una clara afinidad el uno por el otro, además de una gran sinergia creativa. El día de su cumpleaños, Jack Kirby estaba dando una entrevista en la radio cuando de repente llamó Stan Lee. Be interesting to know whether or not Galactus's exit speech in FF number 50 was an example of Jack's dialogue or Stan's. But you I'll say this: every word of dialogue in those scripts was mine. I can tell you that I wrote a few lines myself above every panel that I... Yes, I've seen those. They weren't printed in the book. All right, look, both of you, hey, kids. I really think, and look, Jack, nobody has more respect for you than I do, and you know that. But I don't think you ever felt that the dialogue was that important. And I think you felt, well, it doesn't matter, anybody can put the dialogue in, it's what I'm drawing that matters. And maybe you're right, I don't agree with it, but maybe you're right. Es como estar en medio de una discusión entre un exmarido y una exmujer que acaba en un amago de reconciliación en directo. You know, Jack, you were talking earlier about your drawing and people sometimes criticized your figures. I always felt that the most important thing about your drawings, I remember when I was a kid and I first saw Captain America, it wasn't the correctness of the anatomy, but it was the emotion that you put in. Nobody could convey emotion and drama the way you could, and nobody could ever draw a hero like you could. And I think that's something you can be very proud of, and I'm proud of you for it. I have to thank you for helping me to keep that style, Stanley, and whatever we did together, we got sales for Marvel, and I think it was more than that, Jack. We certainly got the sales, but whatever we did together, and no matter who did what, and I guess that's something that'll be argued forever, but I think there was some slight magic that came into effect when we worked together, and I am very happy that we've had that experience. Well, I was never sorry for it, Stanley. It was a great experience for me.
Es fácil pensar en alguien y tomar decisiones con la mejor de las intenciones. Pensar en quién es el héroe y quién el villano. Pero en realidad, ellos no eran más que dos personas, con los defectos típicos de la dinámica humana, que curraban en la parte baja de la industria editorial. No había nada que te hiciera pensar que estos tipos fueran a cambiar el mundo con el producto de su imaginación. Era el 25 aniversario de Marvel, así que lo invité y vino con Roth, su esposa. Stan y yo estábamos al otro lado de la sala cuando entraron. Stan tenía una copa de vino en la mano y hablaba gesticulando mucho. En un gesto brusco la rompió contra una columna y se cortó la mano. Sacó un pañuelo mientras yo decía, ¡es Jack! Corrí hacia Jack y Roth y los llevé hacia Stan. Y Stan estaba paralizado, hasta que Jack le tendió la mano. Y Stan reaccionó y se la estrechó. Y tras limpiarle la sangre de la mano a Jack, charlaron un rato como los amigos que eran. Se pusieron a hablar de lo maravilloso que había sido todo, de los grandes momentos que compartieron. Y entonces Stan dijo, no me importa quién se lleve el mérito, el reconocimiento. Solo quiero hacer algo más contigo, un proyecto más. Y Roth le dijo, olvídate, y se llevó a Jack. Así que quedó en nada. Mantuvieron una relación cordial, pero nunca volvieron a trabajar juntos antes de que Kirby falleciera. Hay unas pocas personas que pueden desempeñar el papel de Moisés en la historia de los cómics, y Jack Kirby es una de ellas. Él fue capaz de guiarnos a la tierra prometida de las historietas, pero no la pudo disfrutar igual. Si nos fijamos en la gente que ha salido de ese entorno, en los creadores que negocian por un trozo más justo del pastel, sea Rob Liefeld sacando un porcentaje de cada peli de Deadpool, o sea Robert Kirkman decidiendo controlar su propio destino y crear algo como The Walking Dead, todos ellos sabían que Jack Kirby no recibió nada de eso. Y fueron esas historias las que me hicieron iniciar mi carrera con los ojos bien abiertos, porque pensaba, si se lo pudieron hacer a Jack Kirby, se lo pueden hacer a cualquiera. Lo llamaban el rey con razón. Y si hubiera una palabra mejor para describirle, se la daría. Para mí no hubo ningún dibujante tan maestro como Jack. Él era el mejor. De hecho, yo fui quien le puso el apodo del Rey Kirby. Para mí, él era el rey de los artistas. My name isn't Stan Lee. It's Stanley Lieber. Someday I'm going to write the great American novel, and I don't want to use this name that's going to be so famous someday, use it on comics. Stan Lee. Quizá en un universo alternativo, Stan sí escribió la gran novela americana. Fue un fracaso y nunca más se supo de él. Stan creó algo similar a la gran novela americana al fundar el enorme universo Marvel y formar parte de algo en lo que participaron también otras personas hasta convertirlo en lo que es hoy. Trabajé con Steve Ditko y trabajé con Jack, y estaba clarísimo que Stan valía su peso en oro. Él era el nexo que mantenía todo unido. Él dirigía la orquesta. No creo que se le haya reconocido demasiado. Lo siento, pero para mí él lo creó todo. Obviamente no podría haberlo hecho sin Jack Kirby o Ditko, o los otros dibujantes, pero sin Stan Lee no existiría Marvel. Tiene dentro una chispa de energía juvenil y una curiosidad que no desaparece. Y creo que esa es la verdadera clave para una larga vida. Y que él es el prototipo perfecto para eso. Es increíble pensar en lo que Stan Lee y Jack Kirby han logrado. Los X-Men, Hulk y los Vengadores son las mejores historietas de la actualidad. Hablan de intrusos y creo que Stan Lee y Jack Kirby eran como ellos. Eran diferentes y fueron condenados al ostracismo porque no encajaban en la sociedad. Stan Lee y Jack Kirby son los Lennon y McCartney de Marvel. Y al igual que los Beatles, pasarán siglos y la gente seguirá hablando de estos personajes y de los tipos que los crearon. Ellos fueron los dioses que crearon a los dioses.
Me gustan todos. Me encanta Thor, Hulk, Daredevil, los X-Men, los Vengadores, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, Doctor Extraño, Pantera Negra. Para mí todos ellos son parte de la misma familia. He intentado meterlos a todos en el mismo mundo para que pudieran conocerse y vivir aventuras juntos. Crear un universo de personajes que entretuvieran a lectores jóvenes y no tan jóvenes. Y si he conseguido eso, estoy más que satisfecho.